Antes de comenzar, queremos darles un panorama del por qué elegimos esta pregunta. Pues bien, actualmente estamos viviendo una emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2. Esta trajo consigo adaptaciones y cambios a la sociedad, desde el confinamiento hasta el cambio y adquisición de nuevos hábitos. Algunos de los hábitos más significativos y que más llamaron nuestra atención fue las clases en línea, el home office y el confinamiento, pues estas han condicionado el aumento de estrés neurogénico, sedentarismo y un consumo calórico descontrolado. Esta combinación entre estrés y sedentarismo abre una gran posibilidad a presentar una alteración en la sensibilidad a la insulina y por ende una inestabilidad glucémica, lo que puede desencadenar en obesidad, enfermedades cardiovasculares y o diabetes. El sedentarismo se define como la realización de actividad física durante menos de 15 minutos y menos de 3 veces por semana. Es un marcador de riesgo que hay que tener en cuenta. La falta de actividad física es un riesgo para la salud mundial, es un problema extendido y de rápido ascenso. Es muy importante que las estrategias que se apliquen reconozcan el papel fundamental de la actividad física para lograr los mejores resultados en la prevención de las enfermedades crónicas. En esta imagen podemos ver el aumento de la alimentación por las clases en línea. Lo que está en rojo, que es el 51.5%, representa a los estudiantes que aumentaron su alimentación durante esta contingencia. Lo que está en azul, que es el 48.5%, son los estudiantes que permanecieron con la misma alimentación. Esto de acuerdo con datos de la Universidad Javeriana. El estrés. La Organización Mundial de la Salud lo define como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción. Cualquier cambio o circunstancia que genere una adaptación en la vida de la persona puede llegar a generar estrés en relación también con el estado físico y psicológico que ésta tiene. En sí, el estrés permite alcanzar un objetivo, restableciendo posteriormente un estado basal, ya que éste se haya cumplido, aunque esto no ocurre en ocasiones y entonces se presenta presión, un estado de resistencia e incomodidad, llevando a un agotamiento, con posibles alteraciones funcionales y orgánicas. El estrés se relaciona pues con el cortisol y el eje hipotálamo pituitaria adrenal es importante porque este se estimula en el hipotálamo en la eminencia media secretando pues corticotropina. Posteriormente esto estimula en la adenohipófisis produciendo adrenocorticotropina. Y finalmente se estimula las glándulas adrenales en los riñones secretando cortisol. ¿Y qué pasa con el cortisol? Se ha asociado que el cortisol inducido por estrés genera una mayor ingesta de alimentos. Así como también en tiempos de pandemia se ha visto que este aumento de estrés se debe al aislamiento social y a la imposibilidad de realizar actividades satisfactorias, así como afectación en la salud física y mental de las personas por un bajo rendimiento en la actividad física. También hay un estudio que menciona que tras 45 minutos de dos condiciones cognitivas o trabajos cognitivos que se realizaron, las personas que estuvieron bajo esta prueba, pues aumentaron su nivel de estrés neurogénico, así como también la ingesta de alimento durante estas pruebas. También se ha visto que un gran esfuerzo mental y un bajo control de una tarea conducen a niveles más altos de cortisol. Y las personas que tienen este aumento de cortisolemia se ha visto que son las que tienen un mayor aumento de ingesta energética. Ahora les daré una pequeña definición sobre la insulina. La insulina es la hormona producida por las células beta dentro del páncreas, que ayuda a reducir el azúcar en la sangre. Sensibilidad a la insulina. Esta es la capacidad que tiene la insulina para reducir los niveles de glucosa circulante en la sangre. Entonces podemos deducir que cuando la sensibilidad sea mayor, los niveles de insulina utilizados para reducir la glucosa de la sangre serán menores. Pero por el contrario, si esta sensibilidad disminuye,
se tendrán que utilizar niveles mayores de insulina para poder reducir la glucosa de la sangre. Esta sensibilidad se realiza mediante dos mecanismos. El primero es mediante el estímulo del uso de la glucosa por parte del músculo. Y la segunda, que se da en menor proporción, se da por el estímulo del uso de la glucosa en la grasa y suprime la producción hepática de la glucosa. Estos dos procesos tienen como finalidad que la insulina logre reducir los niveles de glicemia. Resistencia a la insulina. Esta es la condición en la que la sensibilidad tisular a la insulina se va a reducir. Como ya lo he explicado, en condiciones normales la insulina promueve la captación de la glucosa por parte del tejido muscular y el tejido adiposo. Pero cuando existe un estado de resistencia a la insulina, la acción de esta hormona a nivel celular se va a reducir, lo que va a provocar un aumento en la secreción de insulina. Esto va a permitir compensar el defecto en la acción tisular y así mantener la homeostasis glicémica. Entonces, como la sensibilidad a la insulina disminuye, se van a necesitar grandes demandas de insulina para poder reducir la glucosa que está en la sangre. Pero cuando el páncreas es incapaz de mantener las grandes demandas de insulina necesarias, esto va a alterar el control de la glucosa. Por otro lado, el aumento de las VLDL, que son proteínas ricas en triglicéridos, unidos a una deficiente actividad de la lipasa lipoproteica, una enzima encargada de la depuración de las VLDL y los kilometrones. Estos últimos transportan los triglicéridos de la dieta. Van a incrementar significativamente los niveles de triglicéridos en la circulación, lo que constituye otra característica del síndrome. Esta resistencia a la insulina va a provocar varias enfermedades. Entre los cuadros de la resistencia insulínica patológica frecuentes están la obesidad, el envejecimiento, la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y el síndrome X y el síndrome de ovario poliquístico. Sobre la conducta médica, la prevención y el tratamiento de los pacientes con síndrome metabólico descansan los cambios de estilo de vida. Se deben consumir dietas hipocalóricas balanceadas que contengan el 50 al 60% de carbohidratos. Los alimentos deben cubrir las necesidades de energía para mantener el peso dentro de límites de normalidad. Abundantes en fibra dietética, bajos en sal y con pocos azúcares refinados. Podemos ver en la imagen la dieta balanceada según la OMS, el 50% en carbohidratos, 30% en grasas y 20% en proteína. Pero además de una dieta sana, para controlar el peso corporal y los factores de riesgo del síndrome, se requiere incrementar la actividad física y realizar ejercicios. En conclusión, tenemos que el estrés neurogénico, debido a un trabajo o esfuerzo mental, el sedentarismo como una actividad o un gasto energético menor a menos o igual 1.5 MET y el deseo de alimentarse, que esto conlleva un aumento de ingesta de energía, pues nos va a conllevar a la inestabilidad glucémica. Esto debido a que el estrés pues va a elevar nuestros niveles de cortisol y asimismo esto la ingesta de alimentos. Este trabajo mental se está relacionado también con las fluctuaciones en las concentraciones de glucosa. En el caso del sedentarismo, pues la disminución de actividad física nos lleva por ende a un menor gasto energético y esto resulta en un excedente de energía, lo cual condiciona un aumento de la resistencia en la insulina, así como se ha visto que la captación de glucosa por insulina se reduce por la inactividad física o la inactividad muscular.